Este pensamiento dice de la siguiente manera: yo no oro, lo bueno es que vienen los demás y no nos quedaríamos ahí nada más, ¿verdad? Yo no oro. Yo espero que esto no se aplique a ninguno de nosotros. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad. Coma. Sino para que Dios me permita, comprender. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para que Dios me permita comprender su voluntad en mi vida. Lo digo una vez más. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para que Dios me permita comprender su voluntad en mi vida. Un pensamiento sencillo, pero al mismo tiempo muy claro. Y quizá quien haya expresado este pensamiento haya tenido alguna experiencia cuando hemos orado y le hemos pedido y le hemos exigido y le hemos reclamado a Dios por una respuesta. ¿Alguna vez usted se enojó con Dios porque no le respondió como usted pensaba o quería? Creo que todos. Por lo menos yo lo hice una vez muy consciente. Y yo creía que tenía la razón. Y le exponía a Dios su palabra. Y le decía, tú dices aquí esto y esto y esto. Y yo he orado y no tengo la respuesta que dices que tú me vas a dar. Pero ya después uno comienza a analizar. Ok, estoy poniendo una parte de la historia, pero la historia tiene otra parte. Lo que se mencionaba en la escuela dominical, que a veces pensamos que, y así predicamos el Evangelio, que el Señor nos va a bendecir en todo, nos va a ayudar en todo. En cualquier momento vamos a tener su respuesta. Vamos, como que todo está resuelto de manera, voy a usar esta palabra con cuidado, de manera mágica. Solo basta que yo lo acepte, que me bautice y está resuelto todo. Pero ¿qué dice la Biblia? En el mundo tendréis aflicción. Y regularmente esa parte nosotros no la predicamos. Y no dice en el Antiguo Testamento, cuando pases por el fuego. Pero nos enfocamos más a la segunda parte, no a la primera. Cuando pases por las aguas, cuando pases por el desierto, cuando pases por la enfermedad, cuando pases por los problemas, todo eso es parte del Evangelio. Obvio, no queremos que eso se cumpla, pero es parte de la experiencia humana. Por eso cuando dice, yo no oro para que Dios haga mi voluntad, esto tenemos que aprenderlo. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta, soberana, superior. ¿Y cómo nosotros vamos a dictarle a Dios lo que Él tiene que hacer? Ni siquiera se nos ocurra. Dios es Dios y está en el cielo. Nosotros somos seres humanos y estamos en la tierra. Él puede hacer lo que le plazca. Bueno, nosotros también lo hacemos, pero no con poder para influir en nuestra propia vida o determinar nuestro propio futuro.
Yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para que Dios me permita comprender su voluntad en mi vida. Eso es lo que tenemos nosotros que orar. Señor, ¿cuál es tu voluntad agradable y perfecta? Señor, ¿qué tienes para mí? Que como alguien dijo, no le preguntemos por qué, sino para qué. Y a lo mejor decimos así, Señor, quita esto de mí, pero podríamos decir, Señor, dame la fortaleza para resistir esto que está sobre mí, porque algo voy a aprender. Y si examinamos la vida de los héroes de la Biblia, de los grandes hombres y las grandes mujeres de la Biblia, vamos a hallar que alcanzaron las alturas espirituales mayores después de pasar los peores momentos. ¿Cómo dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba y decía lo que no sabía, ahora lo entiendo. Tú eres soberano, Señor. Y dijo además, aunque el Señor me matare, yo en Él esperaré. ¿Y qué dijeron los jóvenes cuando iban a ser lanzados al lago de fuego? Sepas, oh rey, que el Dios en el que nosotros creemos tiene la capacidad para ayudarnos, salvarnos e impedir que nos hagas daño. Pero si no lo hiciera, de todas maneras no te vamos a obedecer. Dios está sobre todas las cosas. Y cuando oremos, no oremos pidiéndole a Dios que Él haga nuestra voluntad. Ni aun cuando queramos usar la declaración positiva, el yo decreto, la confesión positiva, sino que oremos de modo que el Señor haga su voluntad y que nosotros podamos comprender qué es lo que quiere el Señor hacer en nuestra vida y a través de esa experiencia. Primera de Juan 5:14 lo dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿cómo dice? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la Escritura, esta es la palabra de Dios, y esto está sobre nuestra propia opinión, sobre nuestro propio sentir y sobre nuestra propia visión de las cosas que pudiéramos tener. ¿Quisieran repetirlo conmigo? A la de 3, el texto de Primera de Juan 5:14. 1, 2, 3. Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Y el pensamiento, ¿cómo dice? A la de 3. 1, 2, 3. Yo no oro para que Dios haga mi voluntad, sino para que Dios me permita comprender su voluntad en mi vida. Muy bien. Bueno, ese es el pensamiento de la semana. Y vamos ahora a abordar el tema que nos ocupa. Estamos hablando acerca de dos personajes. Hace 8 días hablamos del acusador. Y hoy estamos hablando de nuestro abogado. Hay alguien que siempre nos está señalando, o nos está tentando, o nos está provocando a pecar. Y se presenta delante del Señor y habla mal de nosotros, le aumenta, y cuando le conviene habla la verdad de nosotros. Porque cuando hemos hecho cosas malas, Él no necesita mentir. Él es mentiroso y padre de mentira. Pero ¿habrá algunas cosas que diga con verdad? Sí. Cuando nosotros nos hemos portado mal,
Cuando hemos actuado mal, cuando hemos pensado mal, ¿el diablo podrá acusarnos? A ver, piensen bien lo que estoy preguntando. Cuando hemos actuado mal, cuando hemos hecho algo malo, Él nos acusa. Cuando hemos pensado mal, ¿Él podrá acusarnos? ¿Por qué no? ¿Por qué qué? Porque el diablo no conoce nuestros pensamientos. Él no es omnisciente. Si fuera omnisciente, sí conocería nuestros pensamientos. ¿Él se los puede imaginar? Sí. ¿Él nos puede provocar a tener malos pensamientos? Sí. Así que los puede deducir. Y es cuando Él allá nos acusa. Y repito, le aumenta y todo eso. Pero gracias a Dios, porque el Señor proveyó ayuda para nosotros. Y es una ayuda maravillosa. Es una ayuda fiel. Es una ayuda amorosa. Y quiero leer lo que dice la Biblia en la carta primera de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 10. Y dice así la Escritura: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿cómo es Él? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿A quién le escribe Juan el apóstol esta carta? De manera general, a cristianos, a gente que conoce al Señor, a personas que han tenido la experiencia de la salvación, que ya han andado cierto tiempo en el camino de Dios y conocen los pros y los contras. Los pros, todo aquello que viene de parte de Dios; los contras, todo lo que viene de parte del enemigo y de nuestra propia naturaleza, del mundo. Y Juan les escribe esta carta porque había cierta incertidumbre en sus lectores. Y voy a leer esta nota. La incertidumbre de sus lectores acerca de su condición espiritual tenía su origen en un conflicto no solucionado con los maestros de una falsa doctrina. Juan se refiere a esas enseñanzas como un engaño y a sus maestros como falsos profetas, mentirosos y anticristos. Todo esto está allí en la carta de Primera de Juan. Alguna vez estas personas habían pertenecido a la iglesia, pero se habían retirado y habían salido por el mundo a propagar su peligrosa herejía. La herejía aludida por Juan el apóstol era una doctrina precursora de lo que sería posteriormente el gnosticismo, que enseñaba que la materia era esencialmente mala y el espíritu esencialmente bueno.
El punto de vista dualista hacía que los falsos maestros negaran la encarnación de Cristo y por lo tanto la resurrección. El verdadero Dios enseñaban ellos, no podía vivir dentro de un cuerpo material de carne y hueso. Por lo tanto, el cuerpo humano que Jesús poseía no era real, sino solo aparente. Juan escribió vigorosamente contra ese error. También enseñaban que debido a que el cuerpo humano era solo una envoltura del espíritu y debido a que nada de lo que el cuerpo podía hacer afectaba al espíritu, las distinciones éticas dejaban de ser relevantes. Pueden hacer lo que quieran, no pasa nada. Por lo tanto, no pecaban. Juan refutó estos errores con cierta indignación. El gnosticismo es una palabra derivada del griego gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos más tarde enseñaron que la salvación se alcanzaba por medio de la iluminación mental, por medio del conocimiento, la cual descendía solo sobre un grupo selecto de iniciados en las cosas espirituales. ¿Se acuerdan que hablamos de los místicos, de los esotéricos, de los cabalistas, de los teósofos, de la nueva era? Y todos ellos son compartidos en esos conocimientos solo a los selectos, a los iniciados. Y los gnósticos también pensaban que estos conocimientos eran para ciertos grupos de personas. Y no venía este conocimiento sobre los cristianos ordinarios. Por lo tanto, sustituían la fe por propósitos intelectuales y colocaban la especulación por encima de los principios básicos del Evangelio. Ante estas enseñanzas, Juan reaccionó vigorosamente. Declaró que no existe revelación alguna reservada a unos pocos intelectuales y que todo el cuerpo de los creyentes es poseedor de las enseñanzas apostólicas. Fue una promesa del Señor. Dijo: si yo me voy, les conviene a ustedes, porque no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré al Espíritu Santo, y cuando Él venga, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que les he enseñado. Y esta es una promesa para toda la iglesia, pero ellos pensaban que solamente era para algunos. Ahora bien, el texto que nos ocupa primordialmente está allí en San Juan capítulo 2, verso 1. Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice la Escritura un poco antes que si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pecamos de alguna forma, poquito, poco, más, mucho. Bueno, cada uno sabemos. Cada uno sabemos. Y dice que algunos encubren sus pecados, los esconden, aparecen ante los demás, o aparecemos ante los demás como santos, como santas. Y si participamos del culto con los actos propios del culto, parece que sí, pero solo Dios conoce nuestro corazón. Solo Dios conoce nuestro corazón. Y el Señor desea que nosotros demos los pasos para estar en comunión con Él. El pecado nos aleja,
Es una barrera, es una cortina que oscurece nuestro conocimiento de Dios, impide nuestra comunión con Dios. Así sea poquito, sea más o sea mucho. Y Dios no quiere eso para con nosotros, sus hijos. Por eso proveyó que una de las obras que surgen de la cruz, que surgen del amor de Dios, es que el Señor ascendiera a los cielos y se sentara a la derecha del Padre. No para reinar solamente, no para gobernar solamente, sino también para interceder por nosotros. La palabra interceder significa ponerse en favor de otro, hablar en favor de otro, ayudar a ese otro de alguna forma. Y vaya que el Señor tiene muchos recursos. Los tesoros del Señor no han escaseado. Tiene amor grande. Es más grande que los cielos, más profundo que el abismo, más ancho que el mar. Que hay veces nosotros cuestionamos ese amor cuando no nos es aplicado a nosotros, sino cuando es aplicado a otros. Ah, Señor, ese merece morir, esa merece estar enferma, a ese le conviene que le vaya mal. Pero cuando nos aplicamos a nosotros ese amor, Señor, hasta hace falta que me des más amor, que quiero más amor. Los recursos del Señor son vastos, son grandes. Por eso se habla de que de la cruz surge un río que no se acaba, que no se agota y que siempre puede saciar la sed espiritual del ser humano. De los 8,000 millones de habitantes que hay hoy, si todos fueran a la cruz y bebieran de ese río de la redención, no lo agotarían. No lo agotarían. Seguiría borbotando salud, bendición, porque Él quiere que estemos en comunión con el Señor. Y dice este versículo que leímos, que si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el verso 9, volvemos a él, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero compartir con ustedes lo que significa la palabra confesar. Miren, es interesante esto. En la Biblia, confesar significa admitir, y eso sí quisiera que lo pusieran ahí en la pantalla. Confesar, en la Biblia, confesar significa admitir y reconocer abiertamente la verdad de algo, ya sea la existencia y autoridad de Dios o los propios pecados de los cuales uno es culpable. Eso es confesar. En la Biblia, confesar significa admitir y reconocer abiertamente la verdad de algo, ya sea la existencia y autoridad de Dios o los propios pecados de los cuales uno es culpable. La palabra griega para confesar es homologeo. Implica o quiere decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo. Ahorita como que no me lo comprenden, pero lo van a entender. Cuando decimos nosotros homologar, homologueo, significa decir lo mismo. Para algunos que usan esta palabra, cuando se homologan los sueldos, ¿qué quiere decir?
que se igualan los sueldos, ¿no? Por ejemplo, bueno, homologueo del griego quiere decir lo mismo. Es decir lo mismo que Dios dice acerca de uno mismo o de una situación. Cuando yo confieso, cuando yo digo lo mismo, estoy repitiendo lo que Dios dice acerca de mí, acerca de Él o acerca de alguna cosa o de una situación. En otras palabras, confesar es estar de acuerdo con Dios. Decir lo mismo que dice Dios. Y si Él dice que si Él pone delante de nosotros su palabra, sus mandamientos, y nosotros desobedecemos esos mandamientos, entonces nos convertimos en pecadores. Así lo dice Él. Y dice además, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, eso es lo que dice el Señor respecto del pecado. Cuando yo confieso mis pecados, quiere decir que yo estoy diciendo lo mismo que Dios, que Él es santo, nos ha dado su palabra, nos ha dicho que no quebrantemos su palabra, que si la quebrantamos nos vamos a ser acreedores a la culpabilidad de ellos, vamos a recibir castigo, disciplina. Entonces, cuando yo me acerco a Él, confieso mis pecados, quiere decir que yo estoy de acuerdo con Él. Me reconozco pecador. Reconozco que he fallado, que me he equivocado y que estoy dispuesto a recibir la disciplina. En la Biblia, confesar significa admitir y reconocer abiertamente la verdad de algo, ya sea la existencia y autoridad de Dios o los propios pecados de los cuales uno es culpable. Ahora, regularmente el ser humano no reconoce sus pecados. No los reconocemos, ya hablamos de ello. Y qué bueno que el Señor envió a su Espíritu Santo, porque dice, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Para que nosotros admitamos y reconozcamos abiertamente la verdad de que somos pecadores, es obra del Espíritu Santo. Él se acerca a nosotros y nos convence de nuestro pecado. Y la palabra convencer significa vencer con argumentos. Lo que hace rato se decía, no somos fanáticos. Nos habla nuestro espíritu y nos dice, tú lo hiciste. Y nos ayuda a recordar. Y nos ayuda a ir paso por paso. Y si antes nos habíamos excusado en algo y decir, bueno, es que sí le pegué, pero es que se atravesó. Y luego ya el Señor nos hace ver que no se atravesó como decimos nosotros, que sí lo vimos que venía. Con todo y eso avanzamos, ya sea caminando o en el automóvil, y se lo aventamos o chocamos con él. Y si estamos confesando, entonces nosotros vamos a admitir y vamos a aceptar que efectivamente nosotros cometimos ese pecado. Somos responsables de ese pecado. Vamos caminando bien. Ya entramos en el terreno de Dios. Ya admitimos y reconocimos abiertamente que hemos fallado al Señor. Por lo tanto, la confesión es un acto de fe, honestidad y transparencia ante Dios para obtener el perdón y mantener una relación correcta con Él y con la comunidad de creyentes. Cuando nosotros confesamos,
Cuando estamos de acuerdo con lo que Dios piensa de Él mismo, lo que piensa de nosotros, lo que piensa del pecado, y reconocemos que hemos fallado, eso es un acto de fe. Necesitamos tener fe para ir y confesarnos ante el Señor. Si no creemos en Él, ni en su palabra, ni en su amor, ni su gracia, no vamos a obtener nada. Es un acto de fe. Es un acto de honestidad. Aunque el Señor sabe todo, pero qué bueno que nosotros lo admitamos. Es un acto de transparencia ante Dios para obtener el perdón. Y mantener entonces como consecuencia una relación correcta con Él y con la comunidad de creyentes. Cuando nos ponemos a cuentas con Dios, también vamos a estar en paz con nuestros hermanos. ¿Qué dice Proverbios 28:13? En el Antiguo Testamento se habla casi de lo mismo. Y este pasaje de la Escritura dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero o más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tendemos nosotros como seres humanos a encubrir nuestros pecados. Tenemos la mala costumbre de esconderlos y aparentar que todo está bien. Le aprendimos la lección muy bien a Adán y a Eva. Muy bien, somos buenos discípulos del Edén. Hasta debería de haber una escuela llamada así, el Edén. Maestros Adán y Eva. Alumnos, casa de oración. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Primero descubrieron que estaban desnudos. ¿No estaban desnudos antes? Sí, no había malicia, no había pecado. Y cuando descubren que están desnudos y se avergüenzan, se dan cuenta que han pecado y que van a pagar las consecuencias. Corrieron a buscar a Dios para pedirle perdón. Amén. Corrieron huyendo de Dios para esconderse. No querían tener ningún trato con Dios. Dios es santo y no hay comunión con el pecado. El pecado nos hace huir de la presencia de Dios. El pecado nos hace huir de la palabra de Dios. El pecado nos hace huir de la casa de Dios. El pecado nos hace huir del servicio a Dios. Nos caen mal los que cantan y levantan las manos. Nos caen mal los que pasan al altar a orar. Ya no queremos tener ningún trato con Dios. Eso fue lo que hizo Adán y Eva. Y estando allá en su soledad, quisieron resolver la situación. Cortaron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. La encubrieron, la taparon, la ocultaron. Y pensaban que ya así estaba resuelto el problema. Y oyen la voz de Dios en el huerto y regresan. Pero no regresan como antes, corriendo, como cuando un hijo o una hija espera a papá y a mamá. Y oyen que tocan o abren la puerta, ese es papá, esa es mamá, y corren a recibirlos porque quieren estar con ellos, quieren sentir su abrazo, su calor y el regalito que puedan traer. No hizo así Adán y Eva, sino que escondiéndose todavía aparecen ahí entre los árboles, y cuando el Señor les habla por su nombre, fíjense, esa es otra lección, les habla por su nombre. Dice por ahí un pensamiento que compartimos con ustedes, que el diablo nos llama por nuestro pecado y el Señor nos llama por nuestro nombre. Nos sigue conociendo como tal, no desea avergonzarnos. El diablo sí quiere ponernos delante de nosotros nuestro pecado. Por eso decía David: mi pecado está siempre delante de mí.
Y ya por ahí sale a las de 1000 y Señor, acá estamos. ¿Qué hacen allí? Estamos escondidos. ¿Por qué? Tuvimos miedo. Tuvieron miedo por el pecado, se escondieron por el pecado, trataron de ocultar su pecado. Pero el Señor los confrontó y resolvió el problema. Solucionó el problema. Siempre que Dios se acerque a nuestra vida, va a solucionar algo. Va a hacer algo. Quizás nos quebrante, pero el quebrantamiento que es según Dios es para nuestro bien. El doblegarnos ahí en su altar y llorar es para nuestro bien. Por eso otra vez David dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y dice que les da pieles y los cubre. Derramó sangre para perdonar sus pecados. Por eso este texto, cuando dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros nos acercamos a Él y decimos lo mismo, porque estamos conscientes, somos responsables de que efectivamente le fallamos al Señor, estamos en camino de la victoria. Estamos en camino de la bendición del perdón. Ahora solo hace falta que sepamos que el Señor hace lo suyo. Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cómo hará ese trabajo? ¿Cómo lo hará? Yo alguna vez traté de entenderlo con el siguiente ejemplo. Si un muchacho o una muchacha pequeño le hace algo al hijo de usted o a la hija de usted, y llorando aquel, a lo mejor con un poco de tierra, un poco de sangre, ese me pegó o esa me pegó, ¿de qué dan ganas? De ir donde está esa niña o ese niño y uno mismo darle unas cuantas, pero bien puestas. ¿Pero qué hacemos? Nos aguantamos y vamos a llamar ¿a quién? A su papá y a su mamá. Y le decimos, y llorando, con el enojo: mire, su hijo le pegó a mi hijo y es más chiquito, es más pequeño este. Y aquel papá dice: ¿le pegaste? O hay veces que ni le pregunta, ¿no? Dice: no se preocupe, luego yo lo arreglo en la casa. Y uno quiere que delante de uno le dé unas cuantas para que yo quede en paz. Porque uno dice: no, pues a lo mejor ni le va a dar nada, ni le va a decir nada. Y si aquel papá nos ve como que queremos agarrar al chamaco, ¿qué va a hacer aquel papá o aquella mamá? Lo pone detrás de él. Bueno, si quiere hacer algo, usted dice y nos arreglamos. Como cuando en la escuela, allá afuera de la escuela nos vemos. El papá responde allí, o así debería de ser: no se preocupe, yo voy a arreglar. Pero usted no toca a mi hijo para nada. Para eso soy su papá o para eso soy su mamá. Y ya en casa, ahora sí, ¿sí le pegaste de verdad? Sí. Pues le hubieras dado más. No. Pues vamos a arreglar las cuentas, a ver qué disciplina vamos a poner. Pero no dejó que nos hicieran daño. ¿Qué hará nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo intercederá por nosotros? Y más si somos clientes asiduos. Así ya, sí ya merece una buena. Cada rato. O a lo mejor Dios el Padre le dice: oye, ya
Y sin embargo el Señor, otra oportunidad, vamos a ayudarlo. Aquí estás tú, aquí estoy yo, está el Espíritu Santo, vamos a ayudarlo, que se levante. 7 veces, dice el proverbista, cae el justo. Y algunos dicen, es un número simbólico, que no son 7 veces literalmente. Muchas veces cae el justo, pero podemos ayudarlo a que se vuelva a levantar. Necesitaremos acercarnos al Señor para confesarnos. Necesitaremos reconocer que hemos fallado y que nos sentimos mal y que queremos estar en paz con Él, queremos estar en comunión con Él, queremos disfrutar su compañía. ¿Por qué vamos a escondernos si podemos disfrutar de la presencia de Dios? ¿Por qué hemos de privarnos de ir al templo, privarnos de leer la Biblia, privarnos de orar, privarnos de cantar, privarnos de servir, si eso es lo que le agrada al Señor? Y yo quiero agradar al Señor. Como dijo Jesús, yo hago siempre lo que le agrada a Él. Y esa debe ser nuestra postura, nuestra filosofía, nuestro modo de vivir la vida cristiana. Yo quisiera que en esta mañana que nos ayuden a cantar este canto, ¿a quién iré? ¿A quién vamos a ir? Aquellos hombres del camino a Emaús le dijeron a Jesús, quédate con nosotros. Ya se hace tarde, ya se hace noche. Quizá la noche de la soledad, la noche de la tristeza, la noche del pecado, la noche de la rebelión, la noche de la desobediencia. Dice, quédate con nosotros. El Señor quiere perdonarnos. Yo quisiera que todos nos pusiéramos de pie. Y que cerrando nuestros ojos e inclinando nuestro rostro, hagamos una oración personal. Y le digamos, Señor, efectivamente he fallado. He sido orgulloso, mentiroso. No he entregado lo que debo entregar. No he dicho lo que tengo que decir. No he hecho lo que tengo que hacer. Pero yo no quiero estar así. Yo quiero que restablezcamos nuestra comunión. Perdóname, Señor. Perdóname. Cantamos este canto. Padre de gloria, ¿a quién iré en necesidad? no basta presentar ¿A quién iré un sermón bien elaborado en busca de paz? si no lo hacemos nuestro. ¿Y quién podrá mi vida saciar? Este es uno de los asuntos más importantes de la vida cristiana. Y hoy venimos a ti, Señor, ¿Quién más tendrá para hacer realidad esta palabra en nuestra propia vida particular. y entenderá Hemos fallado, mi corazón? nos hemos equivocado, ¿Quién cambiará hemos tomado decisiones incorrectas, si no hemos actuado mal, a sabiendas
con conocimiento, con intención. Pero hoy, Señor, en esta tarde, venimos a ti pidiéndote, Señor, que intervengas para que podamos ser perdonados. Para estar en comunión contigo, preparados para lo que se presente en nuestra vida. Trata con nosotros, Señor. Somos una iglesia que te ama, una iglesia que quiere servirte, una iglesia que quiere ser obediente, una iglesia que lucha por ser santa. Pero nuestros mejores esfuerzos sin ti no tienen ningún valor. Oh Señor de gloria, toma nuestra vida en tus manos benditas. Ayúdanos a sacudirnos el yugo de pecado, toda esa vestidura que hemos usado para encubrir nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de santidad, de justicia, de amor, de paz. Bendice este pueblo tuyo, Señor. Bendice esta iglesia. Bendice cada familia. Bendice cada matrimonio. Bendice a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las personas mayores, a los matrimonios, a los directivos, a cada uno, a cada una de los que estamos aquí presentes hoy, de los que no pudieron estar, de los que vean esa transmisión después, los que están desde casa o nos ven desde otra parte. Señor, aquí está nuestro corazón. Aquí está nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo en nuestro corazón. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu paciencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh mi Cristo, que otro lugar puede existir. Solo tiene palabras de amor para nosotros. Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad.
camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Cristo, ¿qué otro lugar